cordial saludo, les doy la bienvenida a nuestra siguiente sesión. El día de hoy hablaremos del concepto de potencial eléctrico. Este concepto debe ser estudiado después de haber analizado la parte conceptual y analítica de la energía potencial eléctrica. Entonces, si no ha sido estudiado la energía potencial eléctrica, recomiendo un breve repaso en el libro o viendo videos para poder que quede más claro. ¿Por qué se hablará del potencial eléctrico? Resulta que el potencial eléctrico es una idea que me facilita tanto los cálculos como el análisis conceptual de, de, de conceptos que se han visto y que se van a ver. Es un término que sirve de anclaje, ¿bien? Y se recurre a él gracias a un concepto que ya se vio previamente que se llama campo eléctrico, que sirve de andamiaje para llegar a este concepto. Eh, en nuestras sesiones anteriores se estudió la energía potencial U mayúscula asociada con una carga de prueba Q sub 0 en un campo eléctrico. Ahora interesa describir esta energía potencial sobre una base por unidad de carga, al igual que el campo eléctrico describe la fuerza por unidad de carga sobre una partícula con carga en el campo. Esto lleva al concepto de potencial eléctrico, al que es frecuente llamar simplemente potencial. Este concepto es muy útil en los cálculos que implican energías de partículas con cargas. También facilita hacer muchos cálculos de campo eléctrico porque el potencial eléctrico se relaciona estrechamente con el campo eléctrico E, vector. Cuando se necesita determinar un campo eléctrico, a menudo es más fácil determinar primero el potencial y después a partir de este el campo. ¿Cuál es la idea principal? Y es que, como vimos, la energía potencial eléctrica tiene una ventaja y es que para muchas cargas puntuales, el cálculo algebraico es bastante fácil, es porque no es vectorial. Entonces, esto facilita, lo que está indicando acá es que eso facilita mucho si yo puedo calcular el potencial porque es más fácil y con ello determinar un campo eléctrico. Eso lo vamos a hacer más adelante. Tenemos el potencial es la energía potencial por unidad de carga. Se define el potencial V mayúscula en cualquier punto en el campo eléctrico como la energía potencial U por unidad de carga asociada con una carga de prueba Q sub 0 en ese punto. Es decir, haciendo la analogía con el campo eléctrico, que era fuerza sobre carga, entonces el potencial traemos esa idea nuevamente con una ventaja y es que ya no es vectorial. Un potencial se mide en un campo eléctrico y la definición me ayuda a que matemáticamente sea mucho más fácil. Yo aquí lo primero que estoy es relacionando la energía con el potencial eléctrico. Tenemos que un volt, un V, se define como un volt o voltio en español, y por las unidades, pues son joules sobre coulomb. A los joules sobre coulomb le vamos a llamar volt, y por ello más adelante pues le van a llamar eh, a este potencial eléctrico o potencial el voltaje, que es un concepto muy conocido y usado, pero poco entendido. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico? Para encontrar el potencial V debido a una sola carga, puntual Q se divide la ecuación entre Q sub 0. Entonces tenemos la relación de esta manera. Esta definición es muy práctica porque a diferencia de la energía potencial que necesita mínimo dos cargas para su cálculo, el potencial pues se puede calcular debido a una sola carga puntual, que es la ventaja como el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico es posible calcularlo solo debido a una carga puntual, en un punto debido a una carga puntual, pero no así la fuerza eléctrica. La fuerza debe ser una interacción mínima entre dos cargas. Voy a leer acá, dice, para encontrar el potencial debido a una sola carga puntual, Q se divide la ecuación entre Q sub 0.
Y esa es la facilidad. Recuerden que como no es vectorial, nos traemos la idea del potencial porque viene de la energía potencial, donde R es la distancia de la carga puntual Q al punto en el que se evalúa el potencial. Si Q es positiva, el potencial que produce es positivo en todos los puntos. Si Q es negativa, produce un potencial negativo en cualquier lugar. En cualquier caso, V, el potencial, es igual a cero en R igual infinito, a una distancia infinita de la carga puntual. Observe que el potencial, como el campo eléctrico es independiente de la carga de prueba Q sub cero que se utiliza para definirlo. Entonces, algo muy importante para esta definición que es más ventajosa y tal vez uno de los conceptos más importantes de la electricidad y el magnetismo. Tenemos ahora una definición muy importante, con un cuidado. Dice, ¿qué es el potencial eléctrico? Antes de entrar en los detalles del cálculo del potencial eléctrico, debemos detenernos y recordar lo que es el potencial. El potencial eléctrico, en cierto punto, es la energía potencial eléctrica que está asociada a una carga unitaria colocada en ese punto. Esa es la razón por la cual el potencial se mide en joules por coulomb o volts. Asimismo, hay que recordar que no tiene que haber una carga en un punto dado, eh, para que ahí exista un potencial V. De igual forma, un campo eléctrico puede existir en un punto dado, aun si no hay una carga que responda a él. Entonces, a los puntos donde vamos a medir el potencial van a ser los puntos equivalentes a como medíamos el campo eléctrico, es decir, suponiendo una carga de prueba, pero que esa carga no debe responder, sino eh, se puede medir sin necesidad de la presencia de una carga, de saber la carga. Vamos a hacer este ejemplo, dice, potencial debido a dos cargas puntuales. Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas puntuales, Q1 igual más 12 nanocoulomb y Q2 menos 12 nanocoulomb, colocadas a una distancia de 10 centímetros una de la otra, como en la figura. Aquí ya les voy a mostrar. Calcule los potenciales en los puntos A, B y C sumando los potenciales debidos a cada carga, como en la ecuación 2315. Entonces nos traemos la ecuación 2315 entendiendo nuestro problema, y el problema nos dice lo siguiente. El problema es eh, que yo puedo medir el potencial en cualquier punto. Entonces voy a usarlo. Tenemos el potencial en A, que es 1/4 pi epsilon 0, y debido a la ecuación que les había dicho, simplemente como el potencial es la energía sobre la carga, pues solo necesito saber la carga y el punto donde quiero medirlo. De esa manera, el potencial en A va a ser el potencial debido a Q1 y a Q2, midiendo hasta ese punto. Entonces, reemplazamos 1/4 pi epsilon 0, en métodos prácticos es 9 por 10 a la 9. La carga 1 me está diciendo que es 12 por 10 nanocoulomb por 10 a la menos 9. Y la distancia en metros para que todas las unidades queden en unidades del sistema internacional y nos dé al final voltios, tenemos este valor. Menos porque la carga 12 es 12 nanocoulomb, porque es un dipolo. Entonces esta suma se convirtió en una resta y la distancia de Q2 al punto A, donde quiero medir el potencial, es de 4 centímetros, como lo indica la gráfica, por eso 0,04 metros. El potencial en A medido me da menos 900 voltios. ¿Qué significa esto? Que como yo estoy midiendo más cerca del negativo, pues el potencial tiende a ser negativo. Caso contrario a si yo midiera más cerca del punto de la carga positiva, que va a ser el caso siguiente. Ahora yo mido el potencial en el punto B y análogamente, pues hago lo mismo. La carga 1 es positiva y está ahora a una distancia de 4. Pero recordar que como la definición es carga sobre distancia, pues no me importa si la distancia es a la izquierda, arriba, abajo, en diagonal, formando un ángulo, etcétera. La distancia pues siempre se va a considerar positiva y esa es una ventaja. Esa es la ventaja que les estaba hablando ahorita de la definición de potencial, y es que pues no tiene en cuenta la dirección de la posición.
Haciendo los cálculos algebraicos, recordando que esta es la carga negativa y pues se encuentra 14 centímetros, en 4 más 6 más 4, ¿sí? Sin importar su dirección, no importa si es a la izquierda, arriba, abajo, porque es una distancia, tenemos un potencial positivo de 1929 o 1930 voltios, y la razón del positivo, lo voy a señalar acá, que nos haya dado positivo y no negativo como antes, es porque el potencial está más cerca de la carga positiva que de la negativa. Y ahora eso nos lleva a una pregunta: ¿y qué pasa si yo mido exactamente a una distancia en la cual desde Q1 hasta Q2 sea la misma? Ah, pues este es el caso para C. Entonces, tenemos otra vez nuestro valor de K, la carga, y en este caso nos dice que una distancia de 13 centímetros. Como nos damos cuenta, no nos importa saber pues la dirección o 13 centímetros hacia arriba, abajo, bueno. Y algebraicamente notamos que el potencial en ese punto es cero. ¿Por qué? Porque resulta que si yo mido en esta línea que estoy haciendo, como es la misma distancia medida desde Q1 hasta ese punto C, desde Q2 hasta este punto C, y como son cargas distintas, de signo contrario, el potencial siempre va a ser cero, y entonces crearé una superficie que se llama superficie equipotencial. Entonces, esa superficie equipotencial pues será cero. Y es importante anotarlo porque una superficie equipotencial cero es importante y es la base pues, de todo lo que se hace en los ejercicios posteriores. Resumen del potencial eléctrico de este concepto tan importante. Y es que la energía potencial fue el primer concepto que se estudió a partir del concepto de trabajo. Y la ventaja del concepto de energía potencial es que al no ser vectorial su cálculo es bastante fácil. Pero la desventaja es que para yo medir la energía potencial necesito una interacción mínima de dos cargas. Entonces recurro a esa idea con la que se definió el campo eléctrico y me hago análogamente a un concepto llamado potencial eléctrico, que es la energía o la energía potencial por unidad de carga. Y esto me facilita, me trae la ventaja de la energía potencial que no es vectorial y que además se puede medir en un punto sin necesidad de una interacción con otra carga, como acabamos de hacer en lo siguiente, en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que se verá más adelante cuando hagamos ejercicios? Y es que la relación entre el potencial eléctrico o el potencial y el campo están estrechamente relacionados. Por ahora voy a mostrar simplemente la relación, es que las superficies equipotenciales que se hacen, estas superficies, pues hacen que una superficie me pueda medir el mismo potencial sin importar la dirección en la que yo mida. Y estas superficies van a ser muy importantes para analizar, para encontrar eh, cálculos bastante curiosos. Y de esa manera terminamos nuestra explicación del potencial eléctrico. Espero que haya sido de gran ayuda y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.